El Ecuador es lo que es, porque tú, ecuatoriano, tampoco te preocupas de tener una adecuada educación política, de leer por lo menos la Constitución, de escuchar, ya vamos a hablar en el debate sobre esos temas. Entonces llega un momento de, ¿por qué en el Ecuador se acepta la raza de la Constitución y la ley? Porque nadie le interesa nada. Entonces es tierra de nadie. Y cualquier hijo de vecino puede venir y hacer lo que le da la gana. Porque no se olvide, Cynthia Angeli con el 494 está designada vicepresidenta constitucional. Por lo tanto, hay dos vicepresidentas. La electa por votación popular y la designada por Noboa, que cree que es monarca. Y el decreto 505 dice encargar a la presidencia de la República de Ecuador a la economista Cynthia Natalie Heliber Mora, vicepresidenta constitucional de la República. Entonces, por todo lado, irregularidades por todo lado y a la Constitución. Y sobre esto, la Corte Constitucional, ¿cuándo querrá sacar este pronunciamiento? Se demora un siglo. Esto tenían que actuar sobre la picada, pues. Tienen que hacer lo que se llama pronunciamientos concurrentes. ¿Qué esperan? Que todo se consume. Es si rige el artículo 93 del Código de la Democracia o si rige la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del año 2010. Pero tiene que pronunciarse, pues, porque no se puede pronunciar, aunque nos moleste, porque la Corte Constitucional no cumple con el papel adecuado para el que está llamado. Pero es la única que puede pronunciarse. Entonces nadie puede decir, ni el presidente decir, yo interpreto esta vaina así. Y la Asamblea Nacional, cuando los mandó licenciando a los asambleístas, tampoco podía interpretar. Pero para eso tiene que salir la Corte Constitucional y decir, aquí estoy presente y este es mi pronunciamiento. Este es mi pronunciamiento, porque si no es un relajo. Cada quien dice, para mí la Constitución es así y para mí la norma es asado. La Corte Constitucional debe pronunciarse no solamente sobre estos decretos, sino sobre el decreto 494 del 4 de enero, con el cual el presidente, de manera absolutamente inconstitucional, designó como vicepresidenta constitucional de la República a la economista Cynthia Natalie Heliber Mora. Hasta el 22 de enero del 2025 o hasta que la señora Verónica Abad se presente y tome posesión de sus funciones en la Embajada de Ecuador en Turquía. Pero ¿y con base en qué argumentación constitucional el presidente se puede dar el lujo de tener dos vicepresidentas en el Ecuador? Porque él cree que es monarca, que es rey, que puede hacer lo que le dé la regalada gana. O sea, y manosean todo esto. Pero además, vuelvo a decir algo que tampoco consta en lo actuado por la jueza que dejó sin efecto el sumario administrativo en contra de Verónica Abad. Se quedó corta, porque no tienen claro el tema de que no se puede desempeñar dos cargos a la vez. Prohibición del artículo 230 de la Constitución. 230 de la Constitución, no sé si lo tenga, mi querido amigo, para que la gente se cerciore de lo que estoy diciendo. A ver, déjeme verlo. Mire lo que dice el artículo 230 de la Constitución. En el ejercicio del servicio público se prohíbe la Constitución, además de lo que termine la ley, 2 puntos, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. Repito, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. Ya le puede quitar. Ahora, con base en esto, mire, así de sencillito, si es cuestión de leer con calma, verá lo que dice, porque no dice el encargo a la vicepresidencia, verá lo que dice el decreto 494. Dice, designar como vicepresidenta constitucional es un cargo. Al economista Cynthia Natalie Viteri, secretaria general de la Administración Pública, otro cargo. A plena luz del día, violador de la Constitución. Que no lo tome en cuenta la Corte Constitucional o la jueza que le toque conocer o el Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha, es otro problema. Pero esto es castellano. Entonces desempeñan dos cargos. Otra cosa es que le encarguen funciones. Porque a la vicepresidenta Abad no le pueden designar encargos. No, como designaron al cargo de embajadora del Ecuador en Israel. Cargo.
Así está contemplado como un cargo en la ley de orgánica de servicio exterior. Como tampoco la pueden nombrar consejera. Consejera es un cargo. No es una persona que aconseja, es un cargo. Consejera en la Embajada del Ecuador en Turquía. Lo que pueden hacer con la vicepresidenta es encargar de funciones a la vicepresidenta titular, que es Verónica Abad. Pero para muestra de lo que es encargar funciones, en el artículo 2 del decreto 494, el presidente Noboa dice que se le encarga la función de articulación y coordinación de entidades rectoras del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y liderar la coordinación y articulación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y son funciones, pero no es un cargo adicional. A Verónica Abad le nombraron un cargo dependiendo de la ministra de Relaciones Exteriores. Ahora, con base en esto, firme el decreto 505. Porque no se olvide, Cintia Angeli con el 494 está designada vicepresidenta constitucional. Por lo tanto, hay dos vicepresidentas. La electa por votación popular y la designada por Noboa, que cree que es monarca. Y el decreto 505 dice encargar a la presidencia de la República de Ecuador a la economista Cintia Natalie Geliber Mora, vicepresidenta constitucional de la República. Entonces, por todo lado, irregularidades por todo lado y la Constitución. Desde tal hora del día 16 de enero hasta el domingo 19 de enero a las 22 horas, que es cuando supuestamente terminaba el debate presidencial. En razón de la ausencia temporal del presidente de la República. O sea, no es en razón de la ausencia temporal. Si hay una ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, ¿quién tiene que subrogarle? Es la vicepresidenta titular, pues. Conforme lo dice la norma constitucional, pues. Entonces, otra irregularidad. Y sobre esto, la Corte Constitucional, ¿cuándo querrá sacar este pronunciamiento? ¿Cuándo querrá, mi querido amigo? Ya. Se demora un siglo. Ya, esto tenían que actuar sobre la picada, pues. Ahí tienen que hacer lo que se llama pronunciamientos concurrentes. ¿Qué esperan? Que todo se consume. Entonces, es un caso grave. Es un caso grave, porque incluso lo que define la Corte es si rige el artículo 93 del Código de la Democracia o si rige la sentencia interpretativa de la Corte Constitucional del año 2010. Pero tiene que pronunciarse, pues, porque no se puede pronunciar aunque nos moleste, porque la Corte Constitucional no cumple con el papel adecuado para el que está llamado. Pero es la única que puede pronunciarse. Entonces nadie puede decir, ni el presidente decir, yo interpreto esta vaina así. Y la Asamblea Nacional, cuando los mandó licenciando a los asambleístas, tampoco podía interpretar. Pero para eso tiene que salir la Corte Constitucional y decir, aquí estoy presente y este es mi pronunciamiento. Este es mi pronunciamiento, porque no es un relajo. Cada quien dice, para mí la Constitución es así y para mí la norma es asado. La presidencia justamente argumenta que la campaña es un acto imprevisible que lo imposibilita de ejercer cargo. Usted ya lo explicó, ellos citan el artículo 30 del Código Civil, que usted ya lo dictó, y aparte de estas sentencias de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, si ese es el argumento, la Corte debería rechazar, ¿no? Pero obvio, ¿cómo puedes? A ver, un acto de autoridad tiene que también limitarse al tema de la irresistibilidad y la imprevisibilidad. O sea, no puede ser que un tipo se beneficie dictando una resolución, un decreto, lo que sea, de algo que quiere hacer en violación de una norma constitucional. Eso no puede ser por ningún lado. Por ningún lado. Entonces, cuando uno ve esto, dice, por Dios, ¿en qué país estamos? Por Dios. Claro, el Ecuador, yo soy duro en mis comentarios, pero razonado, porque yo no soy visceral. El Ecuador es lo que es, porque tú, ecuatoriano, tampoco te preocupas de tener una adecuada educación política, de leer por lo menos la Constitución, de escuchar, ya vamos a hablar en el debate sobre esos temas. Entonces llega un momento de, ¿por qué en el Ecuador se acepta la raza de la Constitución y la ley? Porque nadie le interesa nada. Entonces es tierra de nadie. Y cualquier hijo de vecino puede venir y hacer lo que le da la gana. Y porque eso tampoco les interesa a los sectores políticos. Porque es lo único que quieren es el poder, o parte de la troncha. Por eso están.
No es que quieren cambiar el país, quieren mejorarlo. Ya vamos a hablar de eso. Aquella chica de azul. Y luego escapábamos, la que